En un pequeño pueblo, rodeado de espesos bosques, vivía una joven llamada Clara. Una noche, mientras Clara estaba sola en su casa, comenzó a escuchar un leve susurro proveniente del bosque cercano. Al principio, pensó que era el viento, pero los susurros parecían formar palabras. Clara, ven. Intrigada y asustada a la vez, Clara decidió investigar. Armándose de valor, tomó una linterna y se adentró en el oscuro bosque. A medida que avanzaba, los susurros se hacían más claros y persistentes. Clara, ayúdame. El miedo se apoderaba de ella, pero su curiosidad era más fuerte. Siguió el sonido hasta llegar a un claro donde encontró una vieja cabaña abandonada. La puerta estaba entreabierta y el susurro provenía del interior. Clara, entra. Temblando, Clara empujó la puerta y entró. La cabaña estaba llena de polvo y telarañas, pero en el centro de la habitación había un antiguo espejo, cubierto de suciedad. El susurro era ahora un lamento constante, como si alguien estuviera atrapado. Clara, estoy atrapada. Clara se acercó al espejo y, al limpiarlo con su mano, vio reflejada a una joven que se parecía mucho a ella, pero vestida con ropas antiguas y una expresión de terror en su rostro. La joven en el espejo suplicaba. Por favor, sácame de aquí. Clara, horrorizada, intentó apartarse, pero sus pies parecían pegados al suelo. De repente, sintió una fuerza invisible que la arrastraba hacia el espejo. La joven reflejada sonrió de manera siniestra mientras Clara gritaba, siendo absorbida por el cristal. El pueblo nunca volvió a saber de Clara. Pero en noches oscuras, algunos habitantes aseguran escuchar un susurro en el viento. Clara, ven. En un pequeño pueblo rodeado de montañas, había una vieja casa en la colina que todos evitaban. Se decía que la casa estaba maldita, y que cualquiera que pasara una noche allí nunca volvía a ser el mismo. Durante años, la casa permaneció abandonada, hasta que un día, un hombre llamado Martín decidió comprarla. Era un hombre racional, que no creía en fantasmas ni en maldiciones, y pensó que las historias sobre la casa eran simples supersticiones. Martín se mudó a la casa y comenzó a renovarla. Las primeras noches fueron tranquilas, pero una noche, mientras estaba trabajando en el sótano, escuchó un ruido extraño. Sonaba como un susurro, casi imperceptible. Ignorándolo, Martín siguió trabajando, pero el susurro se hizo más fuerte. Martín. El hombre se detuvo, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Miró a su alrededor, pero no vio nada. Pensando que estaba imaginando cosas, decidió subir a la planta baja. Sin embargo, el susurro lo siguió. Martín, ayúdame. Martín subió las escaleras, siguiendo el susurro hasta el segundo piso. Al final del pasillo, había una puerta que nunca había logrado abrir. Ahora, la puerta estaba entreabierta, y el susurro venía de su interior. Con el corazón latiendo con fuerza, Martín se acercó y empujó la puerta. Dentro, encontró una pequeña habitación con un antiguo espejo en la pared. El susurro parecía emanar del espejo. Martín, libera mi alma. Martín se acercó al espejo, viendo su propio reflejo. De repente, su reflejo comenzó a cambiar. La figura en el espejo no era él, sino una mujer con ojos llenos de desesperación. Soy Elena. Fui atrapada aquí por un hechizo. Ayúdame a romperlo. Martín no podía creer lo que veía. La mujer explicó que, hace mucho tiempo, la casa había pertenecido a un brujo que la atrapó en el espejo como castigo. Para liberarla, Martín debía encontrar un antiguo libro de hechizos escondido en la casa y recitar un encantamiento específico. Decidido a ayudar, Martín buscó el libro por toda la casa. Tras horas de búsqueda, finalmente lo encontró escondido detrás de una pared falsa en el sótano. Con el libro en sus manos, regresó a la habitación del espejo y comenzó a leer el encantamiento.
mientras leía, la casa comenzó a temblar y los susurros se hicieron ensordecedores. Justo cuando terminó el hechizo, el espejo estalló en 1000 pedazos y la figura de Elena apareció ante él, agradecida y libre. Gracias, Martín. Ahora mi alma puede descansar en paz. Con esas palabras, Elena desapareció y la casa se quedó en silencio. Martín, aún en estado de shock, decidió abandonar la casa al día siguiente. Aunque nunca habló de lo que sucedió, la gente del pueblo notó un cambio en él. Desde ese día, la casa en la colina permaneció en silencio, y nadie más se atrevió a acercarse. Sin embargo, en noches de luna llena, algunos dicen que pueden ver la figura de una mujer en una de las ventanas, observando el pueblo en paz. En lo profundo de un bosque oscuro, alejado de la civilización, se encontraba el antiguo sanatorio de Blackwood. Este lugar había sido construido a principios del siglo XX para tratar a pacientes con enfermedades mentales, pero cerró sus puertas abruptamente después de una serie de misteriosos incidentes. Durante décadas, el sanatorio quedó en el olvido, cubierto por la vegetación y las sombras de su pasado. Un grupo de amigos, aficionados a lo paranormal, decidió explorar el sanatorio. Eran 5: Ana, una historiadora; Marcos, un fotógrafo; Laura, una medium; Daniel, un técnico en electrónica; y Sergio, el líder del grupo. Estaban convencidos de que los rumores sobre el sanatorio eran exageraciones, pero querían documentar su exploración para su canal de video. Una tarde nublada, llegaron al sanatorio. La estructura estaba en ruinas, con ventanas rotas y puertas deshechas. El aire estaba cargado de una sensación de abandono y melancolía. Equipados con linternas, cámaras y grabadoras de audio, el grupo entró en el edificio principal. El vestíbulo estaba cubierto de polvo y escombros, y las paredes mostraban signos de grafitis y vandalismo. ¿Estás captando algo?, preguntó Sergio a Laura, quien estaba concentrada, con los ojos cerrados. Siento muchas presencias aquí, respondió Laura en un susurro. Hay una gran cantidad de energía negativa. Este lugar guarda mucho sufrimiento. El grupo avanzó por los pasillos oscuros, donde las sombras parecían moverse por su cuenta. Llegaron a una sala de tratamientos, llena de equipos médicos oxidados y camillas abandonadas. Marcos comenzó a tomar fotografías, capturando el inquietante ambiente. De repente, Ana encontró un viejo diario debajo de una camilla. Lo abrió y comenzó a leer en voz alta. El diario pertenecía a la enfermera jefe, quien describía los horribles experimentos que el director del sanatorio, el Dr. Israelftis, realizaba en los pacientes. Estos experimentos eran inhumanos y llevaban a los pacientes al borde de la locura. La última entrada dice que los pacientes se rebelaron, leyó Ana. Encerraron al Dr. Gray en su propio laboratorio en el sótano. Nadie sabe qué pasó después. Intrigados, el grupo decidió buscar el laboratorio del Dr. Gray. Después de una búsqueda exhaustiva, encontraron una puerta metálica con inscripciones extrañas. Kevin usó sus herramientas para abrir la cerradura oxidada. Al entrar, encontraron una habitación llena de instrumentos médicos, frascos de sustancias desconocidas y un gran tanque de vidrio lleno de un líquido turbio. Esto es inquietante, murmuró Marcos mientras tomaba fotos del lugar. De repente, la temperatura bajó drásticamente y una figura espectral apareció en la esquina de la habitación. Era el Dr. Gray, con una expresión de furia y desesperación en su rostro. «Fuera de aquí», gritó la figura, su voz resonando en las paredes. Laura intentó comunicarse con el espíritu. «No queremos hacerte daño. Queremos entender lo que sucedió aquí».
El espíritu del Dr. Gray comenzó a moverse hacia ellos, su rostro distorsionado por el odio. No debieron venir, no debieron abrir la puerta. El tanque de vidrio comenzó a vibrar y el líquido burbujeó violentamente. Antes de que pudieran reaccionar, el tanque explotó, liberando una niebla espesa que llenó la habitación. El grupo se dispersó, tratando de escapar de la nube tóxica. Ana y Marcos lograron llegar a la salida, pero Laura, Daniel y Sergio quedaron atrapados dentro. Ana y Marcos escucharon los gritos de sus amigos mientras corrían por el pasillo. Las sombras parecían cobrar vida, persiguiéndolos. Finalmente, encontraron una salida de emergencia y lograron salir del edificio, jadeando y aterrorizados. El sanatorio se quedó en silencio, y la niebla comenzó a disiparse. Laura, Daniel y Sergio nunca fueron encontrados. Ana y Marcos, traumatizados por la experiencia, decidieron contar su historia y advertir a otros para que nunca se acercaran al sanatorio de Blackwood. Desde ese día, el sanatorio quedó completamente abandonado, pero en las noches de luna llena, algunos dicen que se pueden escuchar los gritos y lamentos de aquellos que quedaron atrapados dentro, y que el espíritu del Dr. Gray sigue vigilando, esperando a que nuevas almas imprudentes caigan en su trampa. Durante más de un siglo, la mansión Ravenswood se alzaba solitaria y majestuosa en lo alto de una colina, rodeada por un denso bosque que la separaba del pequeño pueblo de Hollowbrook. La mansión, construida en el siglo XIX, había pertenecido a la rica familia Ravenswood, que desapareció misteriosamente una noche de invierno. Desde entonces, la casa había quedado abandonada, envuelta en rumores y leyendas sobre fantasmas y maldiciones. Los habitantes de Hollowbrook evitaban la mansión a toda costa, pero un día, un ambicioso historiador llamado Eisen decidió investigar los misterios que rodeaban a los Ravenswood. Eisen había dedicado su vida a desentrañar enigmas históricos y estaba decidido a descubrir la verdad sobre la desaparición de la familia. Reunió a un equipo de expertos, su hermana Anne, una arqueóloga, su amigo Eich, un fotógrafo, y Amelia, una medium con habilidades psíquicas. El grupo llegó a Hollowbrook al atardecer, y los lugareños los recibieron con recelo. El anciano del pueblo, el señor Rueded, advirtió a Eisen sobre los peligros de la mansión. «Escucha, muchacho», dijo el señor Rueded con voz grave. «La mansión Ravenswood está maldita. La familia desapareció sin dejar rastro, y desde entonces, todos los que han intentado investigar han encontrado un destino terrible. Si vas allí, ten cuidado». Eisen agradeció el consejo, pero su determinación no flaqueó. Al día siguiente, el grupo se dirigió a la mansión. La estructura estaba en un estado avanzado de decadencia, con ventanas rotas y paredes cubiertas de hiedra. El aire estaba cargado de una sensación de opresión y tristeza. Al entrar, el grupo se encontró con un vestíbulo vasto, lleno de muebles cubiertos de polvo y candelabros oxidados. Sara comenzó a explorar las habitaciones en busca de pistas sobre la familia Ravenswood, mientras Ei tomaba fotografías del interior. Amelia, por su parte, se concentraba en sentir la energía del lugar. «Hay una gran cantidad de actividad espiritual aquí», dijo Amelia. «Siento muchas presencias, algunas benignas y otras, no tanto». Eisen, armado con su libreta y una linterna, comenzó a revisar los archivos y documentos que encontraron en una antigua biblioteca. Descubrieron cartas y diarios que hablaban de la obsesión del patriarca de la familia, Eric Hittersegel, con el ocultismo y los rituales arcanos. Una entrada en particular llamó su atención. Eric mencionaba un ritual que prometía la inmortalidad, pero a un precio terrible. Adelsfeld leía en voz alta. La temperatura en la habitación descendió bruscamente y una presencia oscura pareció envolverlos. Amelia se estremeció y sus ojos se pusieron en blanco. «Cuidado», exclamó con voz extraña. «Él está aquí». De repente, la puerta de la biblioteca se cerró de golpe y las velas que habían encendido se apagaron, sumiéndolos en la oscuridad.
Un viento helado sopló por la habitación, y una figura sombría apareció en la esquina. Era Ioek Hedlsby, con una expresión de furia y desesperación. «Han profanado mi hogar», rugió el espectro. Isen intentó razonar con el espíritu. «No queremos hacer daño, solo queremos saber qué pasó aquí». «El ritual fracasó», dijo Ioek con voz temblorosa. «Me condené a mí mismo y a mi familia. Ahora estamos atrapados entre dos mundos, sin poder descansar. Debes detener lo que empecé». Antes de que pudieran preguntar más, el espíritu de Ioek desapareció, dejando tras de sí un frío aterrador. Amelia, recuperándose, explicó que debían encontrar el lugar donde se realizó el ritual y revertirlo para liberar las almas atrapadas. El grupo buscó frenéticamente por toda la mansión, hasta que encontraron una puerta secreta en el sótano que llevaba a una cripta subterránea. La cripta estaba llena de símbolos ocultos y un altar central. Sobre el altar, un antiguo grimorio yacía abierto, mostrando las instrucciones del ritual. Anne, utilizando su conocimiento en arqueología y lenguas antiguas, comenzó a traducir el texto. Descubrió que necesitaban realizar un contrahechizo con ciertos elementos dispersos por la mansión, una pluma de cuervo, una vela negra y una piedra lunar. Dividiéndose, el grupo buscó los elementos. Aya encontró la pluma en una antigua oficina, mientras que Isen halló la vela en una habitación secreta detrás de la biblioteca. Sara localizó la piedra lunar en el jardín invernadero, oculto bajo una estatua. Reunidos nuevamente en la cripta, Unn recitó el contrahechizo mientras Amelia mantenía la conexión espiritual. A medida que el hechizo progresaba, las paredes de la cripta comenzaron a temblar y las sombras se arremolinaban en torno al altar. Una luz cegadora emanó del grimorio, y de repente, los gritos y lamentos cesaron. El aire se volvió más cálido y una sensación de paz los envolvió. «Lo hemos logrado», dijo Amelia, agotada pero aliviada. «Las almas de los Ravenswood están libres». El grupo salió de la mansión al amanecer, sintiendo que habían logrado algo significativo. Isen y sus amigos regresaron a Hollowbrook, donde el señor Roderick los recibió con una sonrisa aprobadora. «Sabía que si alguien podía hacerlo, serían ustedes», dijo el anciano. «Gracias por liberar a los Ravenswood y devolver la paz a nuestro pueblo». La historia de la mansión Ravenswood se convirtió en una leyenda local, y el grupo de Isen fue celebrado por su valentía y determinación. Aunque la mansión seguía en pie, ahora era un lugar de memoria y respeto, libre de las sombras del pasado. Pero en las noches de luna llena, algunos afirmaban ver luces en las ventanas y escuchar susurros en el viento, como un recordatorio de los eventos que una vez tuvieron lugar en la oscura mansión en la colina. En el océano Atlántico, a varios kilómetros de la costa, se encontraba una pequeña isla olvidada por el tiempo y la civilización. Conocida por los locales como la Isla de los Espectros, era un lugar que todos evitaban, lleno de oscuras leyendas y extrañas desapariciones. Se decía que nadie que había puesto un pie en la isla había regresado jamás. Un día, un equipo de investigadores, liderado por el doctor en antropología Eisenhower, decidió desafiar las supersticiones locales y organizar una expedición para desentrañar los misterios de la isla. Junto a él iban su colega y esposa, la arqueóloga Georg Jaev, el biólogo marino Dr. Baird Nodent, la periodista Greg Hickett, y el veterano marinero V.V., quien le serviría de guía y navegante. El grupo zarpó temprano una mañana, con el mar en calma y el cielo despejado. Sin embargo, a medida que se acercaban a la isla, el clima cambió drásticamente. Un espeso banco de niebla los envolvió, reduciendo la visibilidad a casi cero. Hay, con sus años de experiencia, logró guiar el barco hasta una pequeña cala donde pudieron desembarcar. La isla estaba cubierta por una densa vegetación, y una atmósfera opresiva y silenciosa reinaba en el aire. Los investigadores comenzaron a explorar, con Julian y George a la cabeza.
Encontraron antiguos senderos cubiertos de maleza y estructuras de piedra derruidas, indicios de que alguna vez había habido una civilización allí. Esto es increíble, dijo Guy, examinando una inscripción en una piedra. Parece una mezcla de varios estilos arquitectónicos antiguos. Nunca había visto algo así. Mientras avanzaban, Claire comenzó a tomar fotografías y a grabar notas para su artículo. Samuel se separó brevemente del grupo para estudiar la fauna y la flora del lugar. Fue entonces cuando escucharon su primer grito. ¡Ayuda! La voz de Samuel resonó a través del bosque. Corrieron hacia el sonido y encontraron a Samuel, pálido y temblando, señalando hacia una figura espectral que flotaba entre los árboles. Era una mujer vestida con ropas antiguas, con ojos vacíos y una expresión de profunda tristeza. Es un fantasma, balbuceó Samuel. La figura se desvaneció en el aire, dejando al grupo en un silencio perturbador. Decidieron seguir adelante, convencidos de que había más que descubrir. A medida que se adentraban en la isla, los fenómenos paranormales se intensificaban. Escuchaban susurros sin origen, veían sombras moverse por el rabillo del ojo y sentían una presencia constante acechándolos. Finalmente, llegaron a una gran cueva en el centro de la isla. La entrada estaba flanqueada por estatuas talladas en la roca, representando figuras humanoides con rasgos distorsionados. Sin dudarlo, encendieron sus linternas y entraron. La cueva era vasta y laberíntica, con túneles que se ramificaban en todas direcciones. Julian, con su conocimiento de arqueología, lideró el camino, guiándolos hacia lo que parecía ser una cámara central. En el centro de la cámara había un altar de piedra, cubierto de símbolos antiguos y rodeado de cráneos humanos. Esto debe haber sido un lugar de culto, dijo Julian, examinando los símbolos. Parece que aquí realizaban rituales para comunicarse con el más allá. De repente, la temperatura en la cueva descendió bruscamente y una luz azulada llenó la cámara. Las figuras espectrales de hombres, mujeres y niños comenzaron a aparecer a su alrededor. Sus ojos brillaban con un resplandor fantasmal y sus voces se alzaban en un coro de lamentos. «Estamos atrapados», dijo una voz entre los espectros. «Malditos por la eternidad por los pecados de nuestros ancestros». El grupo retrocedió, horrorizado. Amelia intentó comunicarse con los espíritus, pero antes de que pudiera decir algo, una figura espectral más grande y aterradora emergió del altar. Era un sacerdote antiguo, con una expresión de furia y desesperación. «Han profanado nuestro santuario», rugió el espíritu. «Ahora conocerán el mismo destino». La cueva comenzó a temblar y las paredes se cerraban sobre ellos. Con el pánico apoderándose de ellos, el grupo corrió de regreso hacia la entrada, pero la salida estaba bloqueada por una barrera invisible. Claire, con lágrimas en los ojos, suplicó por sus vidas. «No queremos hacer daño», dijo. «Solo queremos entender». El sacerdote los miró con ojos llameantes. «El único modo de liberar nuestras almas es destruir el altar y romper la maldición que nos ata a este lugar». Julian, entendiendo lo que debían hacer, sacó una herramienta de su mochila y comenzó a golpear el altar. Emily y los demás se unieron a él, rompiendo las piedras y los símbolos antiguos. Con cada golpe, los espíritus gritaban y se desvanecían, hasta que finalmente, el altar se hizo añicos y la luz azulada desapareció. La barrera en la entrada se disipó y el grupo, agotado pero aliviado, salió de la cueva. La atmósfera en la isla había cambiado, el aire era más ligero y la opresión había desaparecido. Rey, el marinero, los esperaba en la cala, sorprendido por su regreso. «Nunca pensé que los vería de nuevo», dijo con una sonrisa. «Creo que han roto la maldición». El grupo regresó al pueblo con la certeza de haber liberado a las almas atrapadas y haber resuelto el misterio de la isla de los espectros. Claire escribió un artículo detallando su experiencia, y el equipo recibió reconocimiento por su valentía. Sin embargo, aunque la maldición había sido rota,
la isla seguía siendo un lugar de misterio y memoria. Los habitantes de Ollobrook, aunque agradecidos por la liberación, seguían respetando la isla, recordando las historias y las almas que una vez estuvieron atrapadas en sus oscuros confines. Y en las noches sin luna, algunos afirmaban que todavía se podían ver luces fantasmales danzando en el horizonte, un recordatorio de los secretos enterrados bajo la superficie de la isla de los espectros. En las afueras de una ciudad olvidada, se alzaba el asilo de Ashwood, un imponente edificio de estilo gótico rodeado por un denso bosque. Fundado a principios del siglo XX, el asilo había sido cerrado décadas atrás debido a prácticas médicas inhumanas y experimentos crueles en pacientes vulnerables. Desde su cierre, el edificio había caído en un estado de abandono y decadencia, y se había ganado una reputación siniestra entre los locales. Historias de gritos en la noche, luces fantasmales y desapariciones misteriosas rodeaban al asilo, disuadiendo a los curiosos de aventurarse en sus terrenos. Sin embargo, en 1984, un grupo de investigadores paranormales decidió explorar el asilo y desentrañar sus secretos. El equipo estaba compuesto por 5 miembros: el líder y psicólogo Dr. Rick Vickers, la historiadora Dr. Ruth, el técnico en electrónica y experto en grabaciones, la medium Monibeck, y el escéptico periodista, David Hughes, quien había sido invitado para documentar la expedición. El grupo llegó al asilo una fría tarde de otoño. El sol se estaba poniendo, proyectando sombras alargadas sobre el edificio. Armados con linternas, cámaras, grabadoras y equipo de detección de energía, se adentraron en el asilo, preparados para pasar la noche. El vestíbulo principal estaba cubierto de polvo y escombros. Las ventanas estaban rotas, permitiendo que el viento ululara a través de los corredores, y las paredes estaban adornadas con grafitis y manchas de humedad. El grupo se dividió para explorar las diferentes salas del edificio. Evelyn y Ed comenzaron su exploración en la biblioteca del asilo, donde encontraron antiguos archivos y registros de pacientes. A medida que revisaban los documentos, descubrían horribles detalles sobre los experimentos realizados por el Dr. Peter Feiner, el director del asilo. Hargrove había estado obsesionado con la idea de curar enfermedades mentales a través de métodos extremos, que incluían la lobotomía y la terapia de electroshock sin anestesia. Mientras tanto, Jonathan y David exploraban las salas de tratamiento y los dormitorios de los pacientes. Sarah, con su capacidad para sentir energías paranormales, pronto comenzó a sentir una fuerte presencia en el área. «Hay muchas almas perturbadas aquí», dijo con un tono preocupado. «Siento su dolor y su desesperación». De repente, las luces de las linternas comenzaron a parpadear y un frío glacial llenó el aire. Una figura espectral apareció al final del pasillo. Era una enfermera con una expresión de horror congelada en su rostro. Señaló hacia una puerta cercana antes de desaparecer. «Tenemos que seguirla», dijo Jonathan, decidido a descubrir la verdad. El grupo abrió la puerta indicada y se encontraron en una sala de operaciones. En el centro de la habitación había una vieja mesa de operaciones cubierta de manchas de óxido y sangre seca. En las paredes había instrumentos quirúrgicos oxidados, y una sensación de terror impregnaba el aire. Al revisar la sala, encontraron un diario escondido en un cajón del escritorio. El diario pertenecía a la enfermera Margaret, quien había trabajado bajo las órdenes del Dr. Hargrove. Sus escritos detallaban las atrocidades cometidas en el asilo y su creciente miedo por su propia vida. En su última entrada, Margaret escribía sobre un ritual oscuro que Hargrove había planeado, con la esperanza de obtener poder y conocimiento más allá de lo humano. Mientras leían el diario, una fuerte vibración sacudió el edificio y los gritos de las almas atrapadas resonaron a través de las paredes. Anne cayó al suelo, sus ojos en blanco mientras entraba en trance. El ritual debe ser deshecho», murmuró.
Las almas están atrapadas, y Hargrove todavía las controla desde más allá. Con la ayuda de las pistas en el diario, el grupo se dio cuenta de que necesitaban encontrar la ubicación del ritual y revertirlo para liberar a las almas atrapadas. Volvieron a reunirse con Evelyn y Iris, compartiendo la información que habían descubierto. Juntos, decidieron buscar en los sótanos del asilo, donde creían que se había realizado el ritual. El acceso al sótano estaba bloqueado por una puerta de metal oxidada. Con gran esfuerzo, lograron abrirla y descendieron por una escalera empinada y oscura. El aire se volvía más denso y opresivo a medida que se adentraban en las entrañas del asilo. Finalmente, llegaron a una cámara subterránea adornada con símbolos ocultos y velas apagadas. En el centro de la cámara había un círculo de invocación pintado en el suelo, con restos de cera y ceniza esparcidos por todas partes. Jonathan, utilizando sus conocimientos en psicología y rituales antiguos, comenzó a recitar las palabras del contrahechizo que habían encontrado en el diario de Margaret. Evelyn y Hildo encendieron las velas en el orden correcto, mientras Ian se concentraba en canalizar la energía de las almas atrapadas. De repente, una figura espectral apareció en el círculo de invocación. Era el Dr. Beowulf, con una expresión de furia y locura en su rostro. «No pueden detenerme», rugió, mientras una tormenta de energía oscura se desataba en la cámara. David, a pesar de su escepticismo inicial, se unió a sus compañeros, ayudando a mantener las velas encendidas y recitando las palabras del contrahechizo. La energía oscura comenzó a retroceder y el espíritu de Hargrove gritó en agonía. Con un último esfuerzo, el grupo completó el ritual y la figura del doctor se desvaneció en un destello de luz. La cámara quedó en silencio y una paz inesperada llenó el aire. Sarah, recuperándose de su trance, confirmó que las almas habían sido liberadas y que el asilo ya no estaba bajo el control de Hargrove. El grupo salió del asilo al amanecer, exhausto pero victorioso. Habían desentrañado el oscuro secreto del asilo de Ashwood y liberado a las almas atormentadas que habían estado atrapadas durante décadas. David escribió un artículo detallado sobre su experiencia, mientras que Jonathan y Evelyn publicaron un libro sobre los horrores descubiertos y las valientes almas que enfrentaron la oscuridad. El asilo, aunque vacío de presencias malignas, seguía siendo un lugar de memoria y advertencia. Los habitantes de la ciudad lo respetaban, sabiendo que los fantasmas del pasado habían encontrado finalmente la paz gracias a la valentía de un pequeño grupo de investigadores.